En este video vamos a realizar el ejercicio que coloqué el semestre pasado en el primer parcial. Me piden determinar la fuerza resultante, expresarla en forma vectorial cartesiana e indicar magnitud y ángulos directores. Para ello yo debo descomponer cada una de estas fuerzas inclinadas en el espacio y luego sumar cada una de sus componentes. Entonces lo primero que debemos hacer es descomponer. Vamos primero con F1. Ok, voy a tener F1X, F1Y y F1Z. Perfecto. Ahora, si se dan cuenta, F1 está en un plano, vean que es este que está aquí, con esta línea inclinada que no pertenece a ninguno de los tres ejes. Entonces, esta es paralela a Z, quiere decir que el plano tiene una línea acá que toca con Z, pero el ángulo que me están dando es de la fuerza hacia esta línea de aquí. Por lo tanto, ¿qué descomponemos? Bueno, vamos a descomponer F1 sobre esta línea y sobre el eje Z. Es decir, voy a tener F1 aquí, la inclino y queda en un eje prima, y la inclino acá en Z y me queda hacia abajo. Entonces, como el ángulo está adyacente a esta línea prima, va a ser coseno. Entonces, eso es tanto para X como para Y, que son estas dos. Porque para Z va a ser el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, para Z va a ser 10 por el seno de 60, negativo. Ok, para X, ¿cuál va a ser? Bueno, para X y para Y, primero debo yo descomponerla en X', que es esta de esta línea aquí, y luego sí las paso a los dos ejes. Entonces, acá voy a colocar 10 por coseno de 60 y 10 por coseno de 60. Ese 10 por coseno de 60 es la fuerza en esta línea prima de aquí. Bien, ahora de esta línea yo los debo descomponer sobre X y sobre Y. Es decir, yo ya tengo mi fuerza aquí así, pero ahora yo la quiero poner sobre este eje y sobre el otro eje, que es este. Entonces, el ángulo que me están dando es de la línea prima hacia el eje Y, o sea que con Y es coseno porque está adyacente, y con X va a ser seno. Entonces, ¿qué hago? Coloco en Y por el coseno de 30, y en X voy a colocar por el seno de 30. Ahora veo los signos. En el caso de Z, yo sé que quedó hacia abajo, negativo. En el caso de la fuerza prima, me queda aquí. Ahora, cuando lo coloco en Y, fíjense que me queda apuntando hacia las Y positivas. Entonces en Y es positivo. Pero cuando hago así, me queda X apuntando hacia las X negativas. Entonces la X es negativo. Y esto es la descomposición de F1. Ahora voy con F2. F2 está en un plano ZX, es decir, no tiene componente en Y. Aquí es mucho más sencillo porque simplemente lo voy a descomponer directo en los dos ejes, en Z y en X. Fíjense que esta también me va a quedar apuntando hacia los X negativos. Entonces voy a tener F2X y F2Z. F2Y es 0 porque no tiene componente en ese plano. Perfecto. Entonces acá va a ser 8. La X ya dijimos que era negativa, menos 8. Y la multiplico por ¿quién? Bueno, aquí yo voy a asumir que tengo el ángulo, aquí. Entonces, para X, como el ángulo está adyacente, va a ser coseno. ¿Y coseno quién es? 3/5. Y en FZ va a ser seno, o sea que va a ser 4/5. Esto sí lo puedo determinar, me va a dar esto que está acá. Ahora vamos a descomponer F3. F3 también es con dos ángulos porque está en un plano inclinado con respecto al plano XY. Entonces, lo primero que hago es pasarlo a la línea prima y al eje Z. Entonces voy a tener F3, bueno, vamos a decir, tengo F3X, F3Y y F3Z. Aquí sí tengo los tres ejes. Bien, primero Z porque está en un plano que lo incluye. Entonces, como el ángulo está adyacente a la
línea prima y no al eje Z, entonces va a ser seno. Seno de phi, que es 30 grados. Entonces aquí va a ser 9 negativo, porque queda hacia abajo, 9 por el seno de 30. Para la línea prima, que es la que va luego a descomponerse en y y en x, voy a tener coseno. Eso va a ser 9 por coseno de 30. 9 por coseno de 30. Bien, ahora, para descomponer en estos dos ejes, fíjense que a mí me dan un ángulo con respecto a y. Por lo tanto, con y, como está adyacente, va a ser coseno. Coseno de θ, que es 25. Entonces acá me va a quedar coseno de 25 y acá va a ser por el seno de 25. Ahora veo los signos, cómo queda. La inclinada, que queda en la línea prima, va a quedar acá. Cuando la descomponga en y, fíjense que queda apuntando a las y negativas. Entonces acá en y va a ser negativo. Y cuando descompongo esa misma inclinada ahora en el eje X, fíjense que me queda apuntando hacia las X positivas. Entonces acá va a ser positivo. Muy bien, ya descompuse todo. Voy a determinar ahora la resultante. Entonces voy a tener fuerza resultante en X, fuerza resultante en Y, fuerza resultante en Z. Acá lo único que voy a hacer es colocar cada una de las componentes en estos ejes. Lo voy a colocar de una vez. Acá tengo cada una ubicada en su eje. Voy a resolver esto para obtener cada una de las componentes y poder establecer o expresar el vector de forma vectorial cartesiana. Ok, aquí tengo cada una de mis componentes y tengo la fuerza expresada en forma vectorial cartesiana, pero también me piden la magnitud. Entonces vamos a determinar el módulo de la fuerza resultante, que va a ser igual a 4 al cuadrado más 2,73 al cuadrado más 6,76 al cuadrado. Esto me da 8,32. Esto está en kilonewton. Perfecto, ahora nada más faltaría hallar los ángulos directores. Para ello divido cada una de las componentes entre la magnitud del vector. Y lo más importante que debo incluir es el signo de cada una de ellas. Y acá tengo los cosenos directores ya calculados. Fíjense que coloqué los signos.